Hola Diego, ¿cómo le va, señor? Bien, ahí sí, ahora en el chat pueden colocar su nombre y apellido. Bien, gracias, gracias. Gracias por preguntar. También pueden colocar un puntito, si quieren, simplemente también sirve porque así aparece su nombre igual. ¿Ya? Uno coloca así, tú, aparece el nombre. ¿Quién llegó? La Ashley. Bienvenida, Ashley. Recuerden colocarse presente en el chat con foto de perfil de Billie Eilish. La Ashley siempre tan cantante ella. Yo cuando era chico igual me dedicaba a cantar, así que profe, queremos hoy, pregunta la Amanda. Vamos a ver sociedad colonial, ya de forma detallada. Eh, Ver cada estado social, ver un poco el rol de la mujer, ya, que son temas que es parte de la historia social, es importante entender porque es parte de nuestra identidad, ya. Entonces, y muchas veces historia que no se trata de forma, cuando pasamos la materia de forma tan general, en la historia social no se trata tanto, pero esta unidad, ahora con las adecuaciones del currículum que se ha hecho, esta unidad le hace especial énfasis en historia social, formación cívica y en la colonia sobre todo, porque ahí en la época colonial es donde nace nuestra identidad cultural como nación, ¿cierto? A pesar de que Chile como país soberano se forma al final de la colonia. Bien, vamos a empezar a compartir la pantalla. El objetivo de hoy es comprender el periodo colonial y sus principales características en la sociedad, ¿ya? Ese va a ser nuestro objetivo el día de hoy. Comprender el periodo colonial y las principales características de su sociedad. Para eso vamos a partir haciendo un resumen del concepto colonia, de la colonia, de acuerdo a lo que hemos visto ya. Es un periodo de la historia de Chile que se transcurre entre los años 1598, la batalla de Curalaba se considera el inicio del periodo colonial en Chile, ya porque se establece la frontera entre, la Araucanía, ¿cierto? El territorio mapuche y el territorio colonizado, conquistado, si se le quiere llamar de una forma, por los españoles, ¿cierto? Que esa frontera ya deberíamos tener todos claro que es el río Biobío, ¿se acuerdan? Al sur de Concepción. Desde ese entonces, 1598, se establece o se considera el inicio de la colonia en Chile, el fin de la conquista y el inicio de la colonia, ¿ya? Hasta 1810, con la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿cierto? Donde Chile se declara un país soberano mientras que el rey de España esté ausente. Ya, no me voy a ir en ese tema porque vamos a empezar a hablar de independencia y no quiero desviarme de eso. La cosa es que hasta ahí llega, hasta cuando Chile empieza su proceso de independencia, ¿ya? Entonces, ese es el periodo colonial que comprende, si vemos ahí, aproximadamente unos 290, 200 y tanto, casi 300 años, ¿ya? Desde lo que es la llegada de los españoles hasta 1810. Ahora, estrictamente lo que es Colonia en sí, vendrían siendo aproximadamente unos 210 años, que tampoco nos dejan de ser menos. Nosotros como país soberano independiente, recién tenemos 200 años, imagínense. O sea, para atrás de eso hay 200 años de historia, que muchas veces nosotros lo vemos como un periodo. Ah, la colonia, ah, la época en que Chile, ah, la época en que España conquistó América, ah, sí, sí, uy, que entrete eso, pero no nos damos cuenta del transcurso, digamos, lo extenso que es este periodo, ¿ya? Eh, y es por eso que muchas cosas de esa tradición permanecen hasta el día de hoy en nuestra cultura.
algunas más evidentes que otras, y otras más subliminales, más metidas en lo que es nuestro ideario popular. Bien. Eh, en ese, cuando se empieza el proceso de independencia de Chile, ¿cierto? Y esa daba origen a la nueva etapa histórica. Durante la colonia, España ejerció un fuerte dominio sobre sus colonias a través de una organización que abarcó aspectos políticos, económicos y sociales. Ya lo hemos visto, ¿cierto? La organización política, la organización económica, cómo funcionaba la economía en la colonia y también la sociedad, digamos, quiénes estaban sobre otros, quiénes tenían más poder, quiénes tenían más derechos, etcétera, ¿cierto? Ya lo hemos visto a lo largo de las clases. Religioso y militar, en general todos los aspectos abarcados. Es decir, durante este periodo Chile fue un territorio dominado y administrado por un país extranjero con gran poder. ¿Qué país? España. ¿Dónde se ubica la colonia? Entre el descubrimiento o conquista, como le quieran llamar, o sea, el descubrimiento va a estar la conquista y después la colonia. A lo largo de estos meses, previo incluso al receso, hemos estado viendo todo este largo proceso que no solamente comprende la colonia, sino que comprende desde el descubrimiento de América hasta la independencia, ¿cierto? Vimos el descubrimiento de América cuando llega Colón, la creación del Consejo de Indias, la conquista de Perú, y en 1536 cuando Diego de Almagro viaja a Chile. ¿Se acuerdan de eso, cierto? La expedición de Diego de Almagro. Pero, no. Pensé que se me había como borrado el chat. O alguien mandó un mensaje. ¿Quién fue? Arturo. Arturo, no haga más eso, por favor, ¿ya? Le pido que no vuelva a hacer eso, que en el fondo mejor ponga atención a lo que estoy hablando yo, ¿ya? No esté jugando en el chat. Bien. Como decía, luego viene el periodo de la conquista tras el fracaso de Diego de Almagro. Recordemos, bienvenida Amanda, recordemos recordemos que Almagro fracasa en su expedición, se devuelve a Perú, finalmente muere, y es Pedro de Valdivia quien va a viajar nuevamente hacia Chile, ¿cierto? La creación del Virreinato del Perú, Pedro de Valdivia funda Santiago, Valdivia es derrotado en Tucapel, llega García, ahí cuando muere Valdivia, llega García Hurtado de Mendoza y finalmente ocurre el desastre de Curalaba que marca el principio de la colonia, ¿ya? Aquí tenemos con puntitos rojos los acontecimientos más importantes, ¿ya? Yo les voy a pedir que expulsen, o sea, que expulsen, que de ley expulsión de los jesuitas, que copien estos puntos que están aquí en el recuadro amarillo, ¿ya? Porque en el fondo son los más importantes de la colonia. Así van a tener un resumen principal. Periodo colonial en Chile, ya los vamos a ir explicando uno por uno. La llegada del gobernador Alonso de Rivera va a marcar el inicio de la colonia. ¿Por qué? Porque Alonso de Rivera va a implementar distintas políticas económicas y sobre todo políticas militares, ¿ya? Va a implementar un impuesto que va a ser el real situado, que se va a implementar en Chile para que las personas van a pagar un impuesto además para tener presencia del ejército real en Chile. ¿Qué quiere decir esto? Soldados españoles, eh, no Yanacona ni el séquito de los conquistadores, sino que los verdaderos soldados de España viajarán hasta Chile para cuidar la frontera. Recordemos que el tema de la frontera fue constantemente un tema, ya que compartíamos frontera con los mapuches y siempre estaba en conflicto, ¿ya? Por eso es que se tuvo que traer al ejército profesional de España para, de cierta forma, estabilizar la situación. Hay personas que me aparecen como que quieren entrar, pero no las puedo aceptar. No sé qué está pasando. Como que me aparecen por un momento y después no. No sé si entran o alguien más las puede hacer.
estar. Me avisan, por favor, si algún compañero tiene algún problema, ya, por el chat o cualquier cosa. Bienvenidos los que vienen llegando. Recuerden quedar presente en el chat, ahí escribir su nombre o un puntito, cualquier cosa. Bien, entonces luego viene el primer parlamento entre gobernantes e indígenas, ¿ya? Se va a optar por crear un parlamento, es decir, mantener constantes relaciones con los mapuches para de esa forma no tener que volver a escalar a un conflicto bélico, no volver a entrar en una guerra, ¿ya? De esa forma se mantenía a través de este parlamento una constante comunicación. Luego, el fin de la autorización para esclavizar a los mapuches. Ahí va a ir cambiando un poco, y esto es porque hemos visto que a lo largo de la colonia, la población, la sociedad va a ir cambiando porque vamos a ir pasando de una sociedad indígena a una sociedad mestiza, ¿cierto? Se van a ir mezclando las culturas, las razas, ¿cierto? Va a ir surgiendo esta nueva cultura que es la cultura mestiza, la cultura criolla, en fin. La expulsión de los jesuitas, la inauguración del puente Calicanto, abolición de las encomiendas, que ya es el fin total, ¿cierto?, del sistema de encomiendas, como lo vimos en la clase anterior, y el principio del inquilinaje. La inauguración del Palacio de la Moneda y en 1810 la primera Junta Nacional de Gobierno. Entonces damos el paso de una sociedad marcada por la violencia y por la división entre españoles y indígenas, entre españoles y mapuches, ¿cierto? Marcada una época, claramente una división, por una sociedad que va a ir evolucionando y transformándose a una sociedad mestiza y una economía que donde su fuente de trabajo, su mano de obra, que se basa en esta encomienda que casi bordea el esclavismo, pasando al inquilinaje, ya que es, si bien es un sistema precario de trabajo, no les voy a decir que un inquilino era un empleado privilegiado, no, para nada, pero permite ciertas libertades individuales para el empleado, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Bien, entonces seguimos. Recuerden que este material lo subo yo al Classroom, ¿ya? Así que cualquier cosa no se alerten ahí, eh, lo puede terminar de copiar después. Bien. La sociedad colonial tuvo un carácter estamental. Cuando hablamos de estamentos, esa palabra es clave. Cuando hablamos de estamentos, hablamos de estatus sociales que no se pueden cambiar. Me explico. Usted nace siendo un príncipe, su futuro es ser un rey, ¿ya? Y ese es su destino para toda la vida. Usted nace de una mamá esclava, usted está destinado a ser un esclavo más, para toda la vida. Usted nace siendo un mestizo, está destinado a ser un mestizo toda la vida, y así mismo para todos, ¿ya? Una sociedad donde tu rol social, tu estatus social, tu función en la sociedad estaba marcada desde ya por tu nacimiento, ¿ya? Hoy en día eso no existe, porque hoy en día nosotros vivimos en una sociedad de derecho donde se permiten la libertad y la igualdad ante la ley. Entonces, todas las personas que nacen hoy en día en el siglo XXI son personas libres desde el nacimiento, ¿ya? Y tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Antiguamente no era así. Todo dependía de dónde nacías. Y quiere decir que este testamento quiere decir que no se puede cambiar. Yo no puedo nacer siendo español y transformarme en indígena, o viceversa. No puedo nacer siendo un mapuche y me voy a transformar en gobernador de Chile porque me transformé en español. No, pues no puede pasar eso, es imposible. Pero profesor, Pero profesor, dígame. um, si un indígena prisionero de guerra se podía convertir en un militar.
No, un indígena prisionero de guerra por lo general lo transformaban en un esclavo, ¿ya? Si había, y ahí hay un punto importante y bastante triste, que en el fondo era muy difícil escalar, pero sí se podía descender en la escala social, ¿ya? Es decir, Ah, un ya. indígena sí podía llegar a ser tratado como un esclavo, si un mestizo no pagaba su trabajo, su tributo, recordemos que se le podía forzar a trabajo forzoso y perdía sus libertades. Un criollo también podía irse preso, pero es difícil, ya es más difícil porque mientras más escalemos en la pirámide social, más privilegios y más protección legal tienen las personas. El rey ni hablar, pues el rey es la ley, por ende nadie puede tocarlo, ¿ya? Si en el siglo XV lo que ordenó la sociedad fue la guerra, a lo largo del siglo XVII y XVIII la sociedad se organizó jerárquicamente. Jerárquicamente quiere decir un orden hacia abajo, ¿cierto? Esto lo hemos explicado, en forma de pirámide, donde manda uno, luego otros pocos, luego otros más y finalmente la gran mayoría. Y cada grupo le correspondía llevar a cabo una determinada función. Eso también lo hemos hablado, ¿cierto? Españoles gobernantes, criollos terratenientes, mestizo mano de obra, indígena mano de obra, esclavo, mano de obra barata, esclava, ¿cierto? Pirámide estamental colonial. Esta pirámide la hemos visto a lo largo de todo este periodo, ¿cierto? Y la volvemos a ver y la volvemos a repasar. Tanto el rey, ojo, que no solo las autoridades políticas, sino también las autoridades eclesiásticas más importantes eran peninsulares. Por ejemplo, el arzobispo no va a ser criollo, el arzobispo venía directamente de España o de otros países. También se daba que la iglesia enviaba personas de otros países europeos, pero era europeo. El que era criollo era el párroco de la parroquia, ¿cierto? Que es menor cargo en la iglesia, el párroco. Y así va a suceder hacia abajo. Acá tenemos una representación de cada uno, el español, caracterizado por su traje, el criollo, que si bien desciende de familia española, tiene esta tradición más de terrateniente, de administrador de fondo, de patrón, ¿cierto? El mestizo, el indígena y el mulato, que en Chile no se daba tanto, pero países como Brasil, Perú, eh, Ecuador, Colombia, la clase mulata, el mulato, el mestizo mulato va a ser muy común, ¿ya? Como acá en Chile no hubo mucha población africana, excepto en la zona norte, pero es que aún así la zona norte en ese tiempo, Arica, Iquique, pertenecía a Perú, ¿ya? Entonces tampoco se puede considerar Chile a esa zona aún, porque también culturalmente esa zona pertenece más a Perú. Recordemos que esa zona Chile se la adjudica postguerra del Pacífico, cuando ya los países están Profesor, conformados. Dígame, ¿qué tenían de diferente el criollo con el mestizo? el criollo es hijo de madre y padre español, es decir, este español se casó con una española, ¿cierto? Lógicamente, Pero tuvieron nació en hijos, América. claro, pero por ejemplo llegaron varias Mm. familias españolas, ya, por ejemplo, los capitanes del ejército, sobre todo los que combatieron en la guerra de Arauco, eran varios, ¿ya? Y todos viajaron, se casaron con esposas de los primeros que llegaron aquí, o sea, con hijas de los primeros que llegaron aquí, o algunos viajaron incluso con su esposa, ¿ya? Cuento corto, ellos tuvieron descendencia, ¿ya? Por ejemplo, este español combatió junto a otro español y tenían un hijo, una hija, se casaron y así nace un criollo, ¿ya? Ok, El criollo es descendiente de españoles. Mamá español, o sea, mamá española, papá español. ¿Se entiende? Y esa tradición, como es una clase aristocrática, recordemos que esto de en esta sociedad
el privilegio te lo da la sangre que corre por tus venas, ¿ya? Entonces, lógico que los españoles van a ser muy cuidadosos a la hora de casarse entre sí, ¿ya? Van a tener que casarse con otra familia de españoles para mantener de cierta forma el estatus social. ¿Me va entendiendo? Esa es la Sí, diferencia con el de mestizo. acuerdo. En cambio, el mestizo es de papá o mamá española con padre o madre indígena, ¿ya? El indígena con el español, ahí nace el mestizo. Muchas veces el mestizo va a ser el hijo no reconocido, puede ser, ¿cierto? Que termina siendo inquilino, o qué sé yo, también, ¿ya? El indígena va a ser parte, ya hemos visto su rol a través de la guerra de Arauco y también como mano de obra a través de la encomienda. Este tema se trata poco y es el tema de la mujer en la colonia, porque siempre vemos como el rol de del hombre que gobernaba, el criollo que mantenía el fundo, etcétera, pero nunca vemos el rol de la mujer. O sea, ¿qué hacían las mujeres mientras todos estos caballeros se agarraban de las mechas, espadazos y trabucazos ahí, guerreando y matándose entre ellos? Ahora vamos a ver. Las mujeres aristócratas, dígase española o criolla, era común que se casaran antes de los 20 años para que tuvieran muchos hijos, ¿ya? Algunas se ocupaban de la administración de pequeñas tiendas como propietaria o atendiendo establecimientos de sus cónyuges. Y muchas viudas, incluso cuando ya moría el patrón, ¿cierto? Terminaban ellas administrando el fondo, ¿ya? Eh, pero eso también cuando ellas ya tenían una avanzada edad. Por ende, si resumimos lo que estamos leyendo acá, la mujer aristócrata se dedica a administrar la casa y administrar el negocio también junto con el hombre, ¿ya? Ese es su rol dentro de esta sociedad. Por otro lado, tenemos a la mujer mestiza, ¿ya? Su situación fue variada. Es que, a ver, van a haber mestizos que van a correr con harta suerte, ya me refiero aquí en el fondo van a tener casa, trabajo, etcétera. Van a haber mestizos abandonados que se van a dedicar al vagabundaje o a la delincuencia, ¿cierto? Y mestizos también que en el fondo eran como antisistema, que vivían fuera de todo lo que es la organización colonial, en la frontera que se le conoce, ¿ya? Entonces van a haber distintas situaciones para los mestizos y para las mujeres mestizas, lógicamente, ¿ya? Muchos lograron casarse para formar hacienda y un hogar estable, ya se casaban entre mestizos porque obviamente era la población mayor, ¿ya? Y así se fue formando la población en general. O un mestizo se volvía a casar con una indígena, y así también van surgiendo, ¿ya? Otras debieron asumir solas la maternidad. La clase mestiza representa, y aquí podemos ver ya fenómenos sociales, ¿cierto?, que pueden perdurar quizás hasta hoy. Eh, y emprendían como trabajadoras ambulantes, atendiendo negocios, fondas, ¿cierto? Se vinculaban también al servicio doméstico, es decir, como empleadas, ya como empleadas domésticas. Así podemos ver cómo la mujer mestiza chilena siempre ha sido asociada como a la mano de obra, al trabajo en general, ¿ya? La mujer indígena, por otra parte, logró formar un hogar con españoles o criollos, ¿ya? Pero en su mayoría hicieron familias con hombres mapuches. Algunas se casaban con españoles, ¿ya? O con criollos, o tenían, no sé, algún romance por ahí también, y así surgían los mestizos, ¿ya? Eh, Optaron por integrarse a modo de la vida español. La mayoría de las mujeres se optaba por adoptar la cultura española, y esto porque en el fondo era lo que le quedaba, ¿no? ¿Ya? O morir, o qué sé yo, porque a la mujer no se le ocupaba para el trabajo, no era parte de la encomienda. O sea, era parte de la encomienda, pero no se ocupaba para la explotación, digamos, dura. No se ocupaba para el trabajo de la tierra, ni para la minería, ¿ya? Ni tampoco para ir a la guerra. La mujer se ocupaba netamente, la mujer de encomienda para trabajo y labor doméstica.
Y la situación de la mujer esclava siempre tiene distintos matices, ¿ya? Abusos patronales, lógicamente, son tratados siempre y vendidos como objetos, y hacía que muchas veces las mujeres optaran por no tener hijos, o ojalá no ninguno, ¿ya? Profesor, Mujer, dígame, antes un criollo o español se podía casar con una mujer indígena. por supuesto. Sí. A ver, el criollo igual va a ser mal mirado, ya porque en el fondo no estás cuidando tu linaje. No es muy bien mirado que un criollo se case con un indígena, pero sí se va a dar relación extramarital, no sé si me va entendiendo, ya fuera del matrimonio se va a dar mucho. Los humanos son humanos y tienen todas sus cosas buenas y malas a lo largo de toda la historia, ¿ya? Entonces se van a dar relaciones extramaritales que van a dar origen a mestizo igual. Y lo que sí se daba comúnmente es que un mestizo se casara con una indígena o un indígena con una mestiza en general. ¿Me va entendiendo? Se daba mucho, sí, que se Justo se me volvieran. iba a preguntar. Eso era más común, eso era más común, sí. Eh, por otro lado, también hay que destacar el rol de la mujer religiosa, ¿ya? Las monjas, ¿cierto? Así como orden religiosa masculina se dedicaban a las misiones y a la educación, también habían conventos religiosos femeninos que acogían una vida completa, contemplativa, de oración y aislada del mundo terrenal. A la vida religiosa se incorporaron muchas mujeres, las cuales, junto con servir a Dios, pudieron aprender a leer y escribir y recibir instrucción. En el fondo, ¿a quién se enviaba al convento? A las mujeres mismas criollas, ¿ya? Y alguna que otra mestiza quizás, ¿ya? Pero por lo general era compuesto por las criollas. Que en el fondo, no sé, miren, yo no quiero meterme en temas delicados, pero por lo general socialmente se ocupaba como una forma de castigo o una forma de escarmentar, o también por vocación. Había muchas mujeres que tenían esta vocación religiosa y sentían el llamado de Dios y obviamente accedían a los conventos de forma voluntaria. Pero también hay que hacer el énfasis en que también se ocupaba de forma de escarmiento para las mujeres que, comillas, se portaban mal dentro de toda esta ideario patriarcal que siempre ha existido, ¿cierto? Se le mandaba al convento forma de castigo. A los hombres se hacía lo mismo, ojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este tiempo las órdenes religiosas, tanto masculinas como femeninas, también funcionaban como especie de internado. ¿Me va entendiendo? Entonces se le mandaba a estudiar, a estar ahí alejado del mundo terrenal. Muchas veces los jóvenes que se desviaban del buen camino terminaban ahí, ¿cierto? A forma de comportarse mejor. Eh, había que también tomar en cuenta el tema de la diversión ya durante la colonia, que cómo se divertía la gente, ya que estamos viendo el tema del social, ¿cierto? Toda sociedad necesita tener espacios para celebrar, conmemorar o simplemente divertirse. Hoy en día también nosotros tenemos espacios de celebración, diversión, etcétera. Pero ¿cómo nunca se han preguntado, por ejemplo, cómo se divertía la gente en este tiempo? La Plaza de Armas fue el espacio donde aristócratas y mestizos compartieron para celebrar la llegada de autoridades políticas, el nacimiento de algún príncipe, ver el paso de alguna procesión. Recordemos que las procesiones religiosas eran muy importantes en la época. Ayer fue la procesión de la Virgen del Carmen, ¿cierto? No, se tuvo que celebrar por evento virtual, ¿cierto? Conmemorar el día del patrono de la ciudad o para divertirse observando una corrida de toros o caballos, tradiciones netamente españolas, ¿cierto? Sin embargo, una sociedad jerarquizada como la colonial entregaba a cada sector social sus propios espacios de diversión y ocio. O sea, ¿qué nos dice? Que la plaza de armas en general va a ser el espacio en común donde la mayoría de la población van a concurrir y celebrar los eventos más importantes, ¿ya? Políticamente hablando, socialmente hablando.
También habían distintos lugares, ¿ya? Por ejemplo, los aristócratas, por lo general, sus fiestas y reuniones en sus casas gigantes, con sus lujos, etcétera, donde había mujer, hombres y mujeres, conversaban y compartían, ¿ya? Eh, Se utilizaba para jugar, como dice ahí, reflexionaban sobre el acontecer público, espacio escogido era el salón principal de la casa, llamado cuadra, adornado por espejos, cuadros religiosos y velas, al ritmo de un arpa o una guitarra, alguno que otro se animaba a danzar polcas y cuandos, que son una especie de vals, ¿ya? Son como vals. La polca Profesor, no lo escucho. no. Aló, 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 Ahora, ya. ¿Qué decía? ¿Hasta qué parte escucharon? Discúlpenme. yo Es que escuché tengo. hasta la polca es. Ya. No, yo decía que bailaban polka y cuando, ya que el cuando es como una especie de vals y la polka es un baile un poco más alegre, ¿ya? Eh, Se servían ahí, como dice, cacao, mistelas, dulces y otra delicia culinaria, ¿ya? Fiestas bien recatadas, con musiquita y como podemos ver aquí, la música en vivo, la gente conversando, y aquí un par de mestizos probablemente trabajando y sirviendo para los demás. Los sectores populares, dígase mestizos, organizaban lo que se le conoce como la chingana, que es como una especie de fonda, ¿ya? O ramada, para que se hagan esa idea. Espacio de diversión de los peones, jornaleros, labradores, comerciantes ambulantes, artesanos, ya en general el resto de la gente, digamos las cosas como son. El resto, el común de la gente, la mayoría de la población. La palabra chingana proviene del vocablo mapuche que significa escondrijo, como por así decir, escondite. Ahí vamos a la chingana a carretear, vamos a tomar un vinito a la chingana, donde nadie Eh, nos vea, donde el jefe no nos pille. Esa era como profesor, dígame. en Perú, Chingana es un lugar de mala muerte. Claro, es un escondrijo, como ir decir, vamos ahí al rincón, vamos ahí a la vuelta, a donde no pasa nadie, ¿cierto? Tiene esa connotación también porque está lleno de curado, etcétera. De ahí viene toda esta imagen general. Eh, por eso se llaman chinganas, ¿ya? Era una especie de caverna localizada a la afuera de la ciudad. Algunos historiadores la han llamado también como ramadas, ¿cierto? Fueron el centro de entretención de los sectores populares. Ahí compartían los mestizos e indios, animados por relatos al ritmo de la guitarra, un arpa, un piano. Se bebía chicha, aguardiente y vino. Este era el ambiente ideal para el desarrollo de entretenciones de juegos como cartas, dados, rifas y otros juegos de azar. Los juegos siempre han sido parte folclórica de Chile, ¿ya? Típico chileno, diría el Coco Legrand en el comercial del vino. ¿No? ¿Fome? Ya. Algunos historiadores señalan que las chinganas de ahí nace la cueca, por ejemplo, o las ramadas dieciocheras, esta tradición. De hecho, ahí están preparando un terremoto. No, mentira, no. Mentira eso, no vayan a creer, después van a decir que el profe dijo que estaban preparando terremoto. No, bebían chicha. Pero podemos ver ahí en la imagen cómo están bailando, ¿cierto? Y celebrando. Se pasaba bien, parecen las chinganas. Aquí justamente en este contexto de celebraciones que van a nacer los juegos típicos y algunos que se exportan del extranjero, ¿cierto? Chilenos, como el trompo, ¿cierto? Que evolucionó, no sé cómo, y se transformó en los Beyblade hoy en día, pero no, nada que ver. Pero los trompos, por ejemplo, se ocupaba para entretenerse, ¿ya? El emboque, como una prueba de destreza, donde hay que achuntarle como una campana con un palito así. La rayuela, muy entretenida, un deporte practicado por mayoritariamente viejitos, pero muy entretenido. Si algún día tienen oportunidad de jugar rayuela, jueguenla, entretenido. Se coloca una caja llena con tierra, ¿cierto? Y se empiezan a tirar como unos tejones. Y en la idea es achuntarle justamente
debe caer Tejo, sobre una cuerda blanca. Y el que cae sobre más cerca de la cuerda gana. Esa es la idea. ¿Alguien iba a opinar algo por ahí? que no son tejones, son tejos. Eso, tejos. El tejón es el animal. Oh, qué vergüenza. Gracias, Simón. Gracias, Simón. Muchas gracias. Sí, son tejos, ¿ya? Ya, no pasa nada. Gracias, muchas gracias. Bueno, cualquiera le puede pasar. Discúlpenme, chiquillos. El palo encebado, ¿ya? O el ajedrez, como veíamos por ahí, las damas, el dominó, que son extranjeros, pero son folclóricos igual al fin y al cabo porque se juegan hace muchos años acá en Chile, ¿ya? Y el palo encebado, que eh, este, esta prueba de escalar un palo y el primero que llega es el que gana. La chueca, que es como una especie de hockey que tiene su origen indígena, ya su origen mapuche. Se organizaban dos equipos compuestos por un número variable de jugadores que disputaban una pequeña pelota de madera que debía ser lanzada al campo contrario. Eh, ¿Cómo se organizaba la El ciudad? juego indígena se llama palín. ¿Cómo? Que el juego mapuche se llama palín. Palín, claro, el original se llama Palín, pero la versión criolla, por así decirlo, es la chueca. Ya. Yo creo que le habrán cambiado algunas reglas, ya no sé, no conozco con detalle el juego, pero parece entretenido, ¿ya? No descarto jugarlo algún día, podríamos averiguar para jugarlo ahí en el colegio un día. ¿Cómo era la ciudad en la colonia? La ciudad cumplió, bueno, obviamente cuando se acabe la pandemia, sí, pues no van a estar pensando, el profe se volvió loco, quiere ir a jugar chueca en plena pandemia. No, no. Ya. ¿Cómo se organizaba la ciudad? La ciudad cumplió un papel muy importante para los conquistadores españoles. La ciudad se caracterizó por tener iglesias y monasterios donde vivían los religiosos y porque desde esa ciudad era posible expandir la cultura y la fe católica a las comunidades indígenas cercanas. Era el lugar donde se establecieron los órganos de gobierno y donde habitaban los estamentos sociales, la aristocracia y propiedades del campo y de la ciudad. Los habitantes más pobres vivían a extramuros, es decir, fuera de la zona urbanizada, ¿ya? A los márgenes de la ciudad, en ranchos construidos con materiales ligeros. En resumen, la ciudad era el lugar donde convergen todas las clases sociales. Ya están las casas de los terratenientes, de los patrones, está también las iglesias más importantes porque, como dice ahí, vivían los sacerdotes que emprendían sus misiones de evangelización. Recordemos que el evangelizar y convertir a la población indígena, tanto en Chile como en el resto de América, es un deber encomendado por la corona. ¿Ya? Entonces, por eso es que el rol de los sacerdotes va a ser tan importante. Eh, ¿Qué más? Como dice ahí, la gente, en cambio, los más pobres, mestizos, trabajadores, vivían a las afueras de la ciudad, en la periferia, ¿ya? Las casas urbanas, por ejemplo, van a ser las que son habitadas por los aristócratas, ¿ya? Amplias, espaciosas, con varias estaciones, de un solo piso, ubicadas en las calles principales, de adobe, piedra y pintadas con cal, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener los ranchos, que son pequeñas, con una habitación de un solo piso, ubicadas en los márgenes de las ciudades, construidas con ramas, palos, barro, etcétera, como con este adobe sencillo, ¿ya? Y sencillas para cobijarse del mal tiempo, ¿ya? En el fondo, ahí vivía la mayoría de la población, ¿ya? Las casas patronales se ubicaban más al centro. Las ciudades tenían población escasa, recordemos que son colonias, ya por ende son grandes centros urbanos como van a ser las ciudades europeas para esta época. Son ciudades que en el fondo son para mantener una soberanía, una ubicación estratégica, ya entonces vivía poca gente, ya que la mayoría de la población vivía en el campo.
Hacia 1710 en La Serena vivían 1.800 personas, en Santiago 12.000, poquísimas personas. En Valparaíso vivían 1.200 y en Concepción 2.500. En Castro apenas 400. O sea, muy poquita era la población en Chile. Hoy en día seguimos siendo un país con escasa población, fíjese. Dentro de lo que es la región y comparado con el mundo, somos un país con escasa población, pero para esta época tampoco era distinto, ya porque debe ser en el fondo porque Chile es muy extenso y es difícil en el fondo de poblarlo. Yo debería decir eso, Chile es un país difícil de poblar, ¿ya? Eh, ese dato en general. Una cosa que cabe destacar, sí, de la ciudad y de cada ciudad, no solo de Santiago, sino que va a estar en común en La Serena, en Concepción, en Valparaíso, va a ser la plaza pública, o también conocida como Plaza de Armas, ¿cierto? La Plaza de Armas es donde se concentran las instituciones de poder, es decir, ahí en la Plaza de Armas vamos a tener nosotros la casa del gobernador, por ejemplo, y también las iglesias y parroquias más importantes de la ciudad, como por ejemplo la catedral, ¿ya? Los niños pueden entretenerse en la plaza, era un lugar extenso, no es como ahora, que uno va y hay adoquines, estatuas, arpolitos y todas esas cosas, sino que es como lo vemos ahí, ya un sitio por lo general de tierra, ya, con una fuente al medio. Eh, Se encuentra todo tipo de personas, criollos, mestizos, sacerdotes, etcétera. Como decía ahí, se juntan todos los estratos de la sociedad. El comercio ambulante también era parte de la plaza de armas. Llegaban los comerciantes a ofrecer sus productos desde todo Chile, desde todos los lugares. La casa del gobernador también la podíamos encontrar, la Real Audiencia, donde se juntaban los vecinos a tomar las medidas necesarias de acuerdo a la situación, ¿cierto? Lo hemos visto en las clases anteriores. El Cabildo, la plaza, también se ve en algunas ciudades, por ejemplo en La Serena, la cárcel está ubicada también en la plaza de la ciudad. Los presos pueden ser vistos con grilletes cruzando las plazas. ¿Y eso por qué? Recordemos que el escarmiento servía mucho para también gobernar, el ver qué le pasaba a las personas que no obedecían la ley, verlos pasar presos con grilletes, servía para decir, mira, eso te va a pasar si tú no haces caso, así vaya a terminar. Entonces se ocupaba mucho para eso, ¿ya? Bueno, y el comercio y el arte también parte del paisaje. Vamos a dejarlo hasta acá por hoy, ya para no abarcar más temas y de esa forma no bombardearlos con tanta información. Ya nos queda un poquito más, que es un poco el tema religioso y, en general, pero lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿les parece? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Pregunta, sugerencia? Vamos a dejar de grabar. Recuerden colocar presente los que llegaron hace poquito. Eh, si no ha colocado presente, si no ha colocado, ahora es el momento, antes que deje de grabar. Y eso, ya. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Les mando un abrazo. Y Profesor, una pregunta. hágame la pregunta. Dígame, pues. ¿Cuál es el tiempo que dura un rey en el trono? ¿Cuánto es como el tiempo, el periodo? Promedio. A ver, un rey ascendía al poder por lo general cuando su padre ya moría o abdicaba, cuando los reyes ya estaban muy viejitos, muy viejitos, por lo general también dejaban el cargo, ¿ya? Antes de morir incluso. Eh, y el rey, por ejemplo, dejaba ese cargo muy viejito y por lo general el príncipe, que es el hijo del rey, asumía su cargo entre los 20 y los 30 años, ¿ya? Y de ahí gobernaría hasta los 50, 60.
Por ende, un rey, el gobierno de un rey por lo general duraba entre 20 y 30 años, ya para que se haga una idea. No más que eso, porque en el fondo el rey llegaba a la corona cuando ya era adulto. Y así era rey hasta que podía pensar, digamos, hasta que su mente le diera. La Amanda dice, yo me acuerdo que en segundo bailamos el cuando. Yo lo bailé en kinder y tengo fotos de eso. Chao, que estén muy bien. Cuídense mucho. En ese tiempo, cuando yo hice en la plaza de armas era cuando yo hice. Chao. Chao.